Después del gran diluvio que terminó prácticamente con toda la humanidad, los descendientes de Noé, situados ya en Babilonia, decidieron construir una torre muy alta que casi llegara al cielo. Por si hubiera otro castigo de Dios, pues al menos esta vez no se iban a ahogar. Nos referimos en esta ocasión a la mítica Torre de Babel. Nimrod, el gobernante de Babilonia, fue el encargado de liderar este proyecto, que según el mito de la historia bíblica, finalmente Dios se terminó enojando y les envió un castigo, pero fue de otra manera, provocando que los encargados de hacer la obra pues no pudieran comunicarse entre sí y posteriormente pues abandonaran el proyecto. De hecho, la palabra Babel deriva del verbo hebreo baibal, que significa confundir. Y resulta que las organizaciones del siglo XXI enfrentan una situación similar, pero en esta ocasión no es por un castigo de Dios, supongo, sino por componerse de distintos grupos generacionales con distintas necesidades y distintas expectativas. Esta situación nunca se había presentado en el ambiente organizacional, porque los factores como el incremento de la esperanza de vida, la evolución tecnológica, el sistema de pensiones y labores que dependen más de un esfuerzo intelectual que un esfuerzo físico permite tener a varias generaciones dentro de una misma organización. Por ejemplo, en los puestos de gestión podemos encontrar personas de 60, de 70, incluso hasta 80 años en plenas facultades para desarrollar de forma efectiva un trabajo. Esto es un reto para el liderazgo organizacional, para poder gestionar las motivaciones, los paradigmas y las expectativas que pueden tener las distintas generaciones, y no necesariamente están en la misma dirección. Antes, un cohorte generacional es un grupo de población que comparten la vivencia de ciertos eventos históricos que son puntuales y que suceden en algún momento en la etapa de su desarrollo. Sucesos de tan magnitud que tienen un impacto emocional, por ejemplo, un avance tecnológico, una crisis económica, cambios sociales, guerras, los efectos de la globalización, eventos culturales o una pandemia. Y estos permiten a un grupo nacido dentro de un intervalo de años puedan compartir las mismas creencias, valores y las actitudes. Desde inicios de los estudios de la psicología en el siglo XX, podemos señalar que se ha hecho sobre 6 generaciones. La primera es la generación grandiosa, la generación silenciosa, la generación de los baby boomers, la generación X, la generación Y o los millennials y la generación Z. También está la generación de los alfas, pero todavía son niños y adolescentes en este momento. Las dos primeras generaciones fueron a inicios del siglo XX, la grandiosa y la silenciosa. Se formaron por el esplendor de la revolución industrial y la consecuencia de depresión económica. En México, la generación silenciosa pues tenía principalmente la necesidad de no morir de hambre, mientras que la generación grandiosa en plena revolución mexicana pues tenía la necesidad de no morir. Los baby boomers, los gen X's, los millennials y los Zetas actualmente pertenecen a organizaciones y participan dentro del sector laboral. Sus principales características: los baby boomers se caracterizan por ser la generación de la posguerra, con la integración de la mujer en el sector productivo, pero con los roles de género aún muy marcados para la época. Fueron influenciados por la familia tradicional, que era una familia estable, con muchos hijos, con una acumulación de riqueza y con un sistema de pensiones favorables que era la envidia de todos. Se desarrollaron principalmente en la década de los 60s y los 70s. Los Gen X's se caracterizan por un desapego a las tradiciones de las generaciones anteriores, que provenían principalmente de dogmas cristianos. Enfrentaron la normalización de las rupturas familiares, como los divorcios y las separaciones, y la integración temprana de la digitalización. Debido a eso, son pragmáticos y autónomos, y se desarrollaron principalmente en la época de los 80s y los 90s. Los millennials se caracterizan por ser una generación que tiene interconectividad y un gran individualismo. Crecieron bajo la compensación del abandono que sufrieron por parte de sus padres, que era la generación X, teniendo mayores consideraciones por parte de los mismos en la infancia. Enfrentaron cambios provenientes por la globalización y actualmente es la mayor fuerza laboral. Su etapa de desarrollo y crecimiento fue principalmente en la década de los 90 e inicios del año 2000. La generación Z son nativos digitales
Para ellos la globalización y la interconectividad es lo más natural, no conocen otra cosa. Se caracterizan por tener una mayor independencia todavía y autonomía, pero también tienen la característica de buscar un propósito. Crecieron durante el inicio del año 2000 y la década del 2010 y actualmente se están integrando al ámbito laboral con el apoyo de la globalización y las tecnologías de la información. Ahora, ¿cómo estas distintas vivencias en la etapa del desarrollo de estas generaciones impactan en el sector laboral? La motivación es parte esencial de una buena cultura organizacional. Diferentes teorías se han propuesto, por ejemplo, de Clayton Alderfer, del ERG, la de los factores de Herzberg, las de necesidades adquiridas de McClelland y la teoría de la equidad de Adams. Pero básicamente podemos dividirlas en dos bloques esta motivación y provienen de las necesidades. El primero son las necesidades primarias y el segundo son las necesidades de crecimiento. Las necesidades primarias podemos decir que son las propuestas por el psicólogo Abraham Maslow en la década de los 40 y se compone de su característica de la pirámide, las fisiológicas, las de seguridad, las de pertenencia, las de estima y las necesidades de autorrealización. Si tomamos en cuenta las vivencias de las generaciones de los baby boomers y de los Gen X's, con satisfacer este primer bloque era suficiente para tener una buena vida, pero las siguientes generaciones crecieron con una expectativa diferente de la vida y forman estas necesidades parte del segundo bloque, que también fue desarrollado por Maslow. En este caso son las cognitivas o de conocimiento, las estéticas, las de autoaprendizaje y las de trascendencia. El psicólogo Clayton Alderfer propuso que incluso no están jerarquizadas, es decir, habrá quien tenga primero una necesidad de pertenencia, incluso si no ha cubierto las necesidades fisiológicas. Y podemos mencionar un ejemplo, los cultos. Entonces, las necesidades y expectativas laborales no serán las mismas para las distintas generaciones. Incluso pueden tener direcciones opuestas a estas necesidades. Ahora, algunas de las expectativas generacionales que podamos identificar para cada uno de los segmentos es, para los baby boomers, como es una generación que está de salida, esperan que ellos sean más considerados como consultores y que puedan ellos compartir su experiencia. Las necesidades de los Gen X's es la de darle una mayor importancia al desarrollo y crecimiento profesional. Ellos valoran un trabajo que está bien hecho, que se hace de forma práctica y que no se pierda el tiempo. Mientras que para los millennials se valora la cultura organizacional y su reconocimiento de cómo estos individuos aportan a la misma. Les importa el balance de vida, que es un aspecto clave para su desarrollo, y el crecimiento personal, profesional lo ven como un objetivo a mediano plazo. Para la generación Z buscan una cultura transformacional que se adapte a las nuevas tendencias y el uso de la tecnología. El propósito comercial, social y ambiental forma parte de su estilo de vida. Podemos decir que estas dos últimas generaciones se les podría considerar con una facilidad para el multitasking o la multitarea, pero en realidad no es que tengan una mayor capacidad, sino que han estado mayormente expuestos, por lo que para ellos es algo común. Mientras que para los baby boomers y los Gen X's buscan un estilo laboral que sea eficiente y práctico, la generación Z se consideran como agentes de cambio, es decir, buscan integrarse a la vida laboral de una empresa para convertirse en un elemento que esté relacionado de algún tipo con alguna transformación y que tenga repercusión no solo en lo productivo, sino que también tenga el enfoque social y ambiental, es decir, hablamos ya de la trascendencia. Esto explica en una parte el auge del emprendedurismo. También, tanto a los millennials como a la generación Z, desde la educación temprana se les dio el mensaje de la relevancia del ser propio antes que el trabajo, por lo que el término antigüedad laboral en una sola empresa pues no tiene relevancia para ellos. Lo más normal para estas generaciones es estar cambiando de trabajo durante varias ocasiones en su vida profesional. Asimismo, el acceso a la información tecnológica le permite conocer diferentes ofertas laborales en distintos países y las experiencias de otras personas que han tenido ahí. Entonces, ¿cuáles serían los retos para los líderes en la organización? El liderazgo es una parte crucial para la organización y no se ejerce de la misma forma y con los mismos resultados para las distintas generaciones debido a las necesidades y a las prioridades y a los objetivos que se tienen. Existen distintos tipos de liderazgo y tienen su determinada efectividad,
y se ha demostrado a lo largo de los años. Para el caso de las generaciones que elaboran actualmente, se pueden mencionar 4 principales: el liderazgo autocrático, el liderazgo transaccional, el liderazgo transformacional y el liderazgo integral. Cabe mencionar que los primeros 2 son más absolutistas e imperativos, mientras que los últimos se caracterizan más por la empatía y el desarrollo para los subalternos. Los estilos de liderazgo que predominaron en la etapa de la incursión laboral de las generaciones de los baby boomers y los Gen X's, e incluso algunos millennials todavía, está caracterizado por un poder casi absoluto sobre sus trabajadores. Estilos como el autocrático y el de transacción le otorgan una completa sumisión a las órdenes del líder. Si pensamos en las necesidades primarias de estas generaciones, bastaba con que ellos dijeran: solo dígame qué tengo que hacer y lo voy a hacer, y eso era suficiente, me regreso a mi casa. Las ventajas de este tipo de estilo de liderazgo es que son muy eficaces en los momentos de crisis. Pero ahora, las necesidades en el liderazgo para las generaciones de los millennials y los Z son distintas. Los liderazgos de tipo transformacional e integral permiten a los líderes conocer cuáles son las necesidades de crecimiento de los individuos y cómo estas necesidades se relacionan entre todos para así tener una comunidad, y a la vez sentir que hay un propósito por lo cual pertenecen a una empresa, a una organización. Incluso no aspiran a ser jefes en un corto plazo, más bien buscan más el desarrollo. Por ejemplo, si se le ofrece a alguien de estas generaciones ser el jefe de un departamento en el que no exista o hay un nivel bajo de desarrollo, probablemente vaya a rechazar la oferta. Y aquí la recomendación para todos los líderes en la organización es la de conocer primero cuáles son todos estos estilos, conocer cuáles son las necesidades que tienen las diferentes generaciones, es decir, no utilizar un solo estilo, sino ser muy flexible, es decir, el liderazgo situacional, que permite ejercerlo de acuerdo a las necesidades tanto de la organización como de la diversidad generacional que va a tener, que a la vez le permite la libertad de crecimiento, pero con la rigurosidad del manejo de las crisis. También es necesario considerar los tipos de personalidad, dado que a pesar de que hay una persona que tenga la edad de alguien de la generación Z, podría tener las necesidades de alguien de la generación de Baby Boomer. Finalmente, el estudio de la administración desde finales del siglo XIX hasta los estudios más recientes han estado evolucionando al punto de establecer al individuo como el capital más importante. Pero ahora, frente a una diversidad generacional dentro de la organización, el capital más importante será la sinergia que se tenga en la cultura organizacional, satisfaciendo las necesidades y las expectativas derivados de las creencias, de los valores y paradigmas, y finalmente contribuya a un desarrollo general.